Los saludo, aficionados a la fosa y tumba. Espero que estén de humor para una espeluznante competencia. Como siempre en esta época del año, celebramos el deceso catlón de la cripta. He estado trabajando como un loco para prepararme. Este año he pensado ganar el osario, como la mujer de nuestro cuento. Es un retrato pútrido de una joven y prometedora artista que seguramente dejará sus repugnantes huellas en su paleta. Lo he intitulado Mía. 99.44% horror genuino. ...99,44% horror genuino. Lárgate. ¿Qué? Lárgate. Mi esposo no tardará en llegar. No había terminado. Como si eso me interesara. ¿Cómo puedes decir eso? Asegurabas que era especial. Te engañé. Ve a casa. Vila. Me fascina cuando suplicas. De acuerdo. Se me ocurre algo. Te daré un par de minutos para que hagas lo que tienes que hacer en el baño y después saldrás de aquí. Y mañana, no llegues tarde. Cielo, ¿no tienes un antiácido? Está en la cocina. Un día te vas a morir con esas cosas. Te espero en la sala. Si dejas tu ropa sucia en el piso, como siempre acostumbras, vas a manchar la alfombra. Por favor, Ludin. ¿Vas a criticarme mientras me baño? Lo siento. ¿Volveremos a empezar? ¿Te molesta si entro? Sí, me molesta. Estimados accionistas, soy Ludin Sandleton. La elaboración de jabón es muy distinta a como era cuando mi abuelo fundó Derma Suave en 1927. Entonces se necesitaban 2 días y medio para fabricar una sola barra de jabón. En la actualidad, con solo accionar un interruptor, el Jabomático 5000 patentado de Derma Suave puede calentar, mezclar, enfriar y empacar una caja entera de jabón en menos de 8 minutos. Asimismo, en el pasado, la mayoría de las empresas usaban partes de animales para sus productos, pero no Derma Suave. Existen más de una docena de ácidos en los productos animales, incluyendo el ácido hidroclórico. Ahora piénsenlo. ¿Desearían que los ácidos que digieren los alimentos en su estómago hicieran lo mismo en su rostro? Es por eso que desde hace 70 años Derma Suave ha sido un producto natural, exento de crueldad. Pero dejemos de hablar del pasado. Concentrémonos en el futuro. Bravo. Lo presentarán en el almuerzo para accionistas la próxima semana. ¿Y dónde está el futuro? Aún no lo hemos grabado. Tenemos problemas. Las ventas han disminuido considerablemente. Eres el presidente, Lu. Despide a alguien. Sí, hemos estado trabajando mucho para preparar este almuerzo y la investigación de mercado indica que tus diseños no están obteniendo los puntos que solían acumular. Escucha, este diseño convirtió a Derma Suave en el shampoo más vendido. Nadie ha dicho que tu trabajo no sea bueno. Es solo que ya no es novedoso. Ajá, ya entiendo. Es por eso que deseabas verme trabajar.
Vila, no se trata de algo personal, verás. El Consejo de Administración desea eliminar todos los diseños existentes. Quieren darle una nueva imagen a Dermasuave. Creo que es una gran idea. ¿En serio? Por supuesto, mis diseños se han copiado demasiado, son cosa del pasado. ¿Cuándo será tu reunión de accionistas? El jueves. Me complace que lo entiendas. El jueves, el jueves. Perfecto, eso me dará tiempo para mostrarte tu futuro. ¿Qué? ¿Quieren una imagen novedosa? Pues se las voy a dar. Lo sorprenderé, Ludin. Ya lo verás. Continuamos, amigos. Estamos conversando con Reinaldo Escuarita, el artista más cotizado del momento. Reinaldo, ¿cuándo se realizó la transición y pasó de pintar muros a obras más serias? Yo no pinto muros porque eso es vandalismo, ¿entiendes? Soy un artista y guerrillero urbano. Es como si la ciudad fuera mi lienzo, ¿ves? Pero ahora trabajo a pequeña escala. ¡Bam! Lo intitulé La limosna del queso. Bien, le agradezco. ¿Cuándo llegará mi profundamente turno? su visita. En este momento. Mi siguiente invitada es famosa por sus diseños provocativos y de gran controversia para los productos de belleza Dermasuave. Saludemos a Vila Sandleton. Vila, gracias por acompañarnos. Ahora que los productos de belleza Dermasuave ya no son tan famosos como antes, ¿considera que sus 15 minutos de fama han terminado? No. De hecho, estoy a punto de rediseñar toda la línea Dermasuave. ¿En serio? Sí, sí. Lo que más me emociona es mi nueva obra. Siento que he madurado como artista y quisiera aprovechar esta oportunidad para mostrar mi nueva obra al mundo, si usted me lo permite. El primer cuadro lo he intitulado... Vila, se nos ha acabado el tiempo, lo siento. Cuando regresemos, vamos a entrevistar a unos niños muy especiales. Y eso es todo. Brian, tenemos la grabación de esos niños retardados que dibujan con los Tienen pies. limitaciones, no son retardados. Ay, lo que sea. Disculpe. Creí que iba a mostrar mi obra al público. Es por eso que acepté venir. Está usted loca. La cadena no nos permitiría mostrar ese cuadro macabro al aire. Además, ¿quién querría ver algo así a esta hora? Reinaldo, gracias por habernos acompañado. sí, Estoy claro, ansiosa claro. por ver su exposición. Hola. Hola. ¿Cómo te fue en el programa? No quiero hablar de eso. ¿Qué haces aquí a mediodía? Necesitaba hablar contigo acerca del almuerzo para accionistas. Grandioso. Porque acabo de terminar la última serie de diseños y están... Me temo que no vamos a poder usar tu material. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿No te agradan? No, es que... ¿Qué? Maldita sea, Ludin. He creado una imagen para tu estúpida empresa. ¿Sabes que le di otra imagen? Estás en deuda conmigo. Así son los negocios, Vila. Entonces trátalo como un negocio. Intenta los malditos diseños. He trabajado 24 horas diarias durante 5 días seguidos. No, lo siento. Pero acabamos de cerrar un trato con un joven artista. Es muy famoso ahora y es una suerte que aceptara. ¿Quién es? Se llama Reinaldo Escuarita. ¿Escua qué? Reinaldo ¿Lo conoces? ¡Es un pintamuros! Ludin, yo he estudiado, ¿me has entendido? He estudiado toda mi vida para esto. Vamos, Vila, cálmate. ¿Cómo te atreves a hacérmelo? No te estoy haciendo nada. Escucha, no es el fin del mundo. Ahora puedes dedicar todo tu tiempo a pintar. Sí. ¿Quién va a comprar mis cuadros, Ludin? ¿Tú? Vila, hay una ventaja en esto. ¿Lo dices en serio? Verás, me sentía preocupado por nosotros, por nuestro matrimonio. Pienso que ahora que terminen las presiones que he tenido con la reunión del Consejo de Administración, habrá oportunidad de pasar más tiempo juntos. Compréndelo, podremos viajar. ¡No me toques! Bien, consultaré a un consejero matrimonial, lo que quieras. Devuélveme mi empleo. Eso no va a pasar. Bien, pues se acabó. ¿Qué estás diciendo? Quiero el divorcio, idiota. No me importa esta relación, jamás me interesó. Lo siento, así son las cosas. Y si no puedo ver mis dibujos en tus malditas cajas de jabón, entonces voy a quedarme con tu dinero. La mitad. Me parece lo indicado. Tengo todo el derecho.
Lamento que llegáramos a esto. You son of a bitch! Well, that's good. You let your anger... Entiendo que tal vez yo tenga tanta culpa como tú, pero Vila, escucha, podemos volver a empezar. Borraremos todo lo pasado y lo intentaremos. ¿Qué te parece? Solo eres un maldito imbécil. Bueno, tal vez, pero no te dejaré ir. Vila. Vamos, solía haber fuego en el pasado. Debemos recuperarlo. Te voy a dar fuego, Louis. Lo siento, Lou, pero este es un mal día. ¡Oye! ¡Dame las llaves! ¿Qué haces aquí? ¿A qué te refieres? Llegué a tiempo para mi delicia vespertina. ¡Vuelve más tarde! Oye, no me trates así, cielo. Te lo estoy suplicando de rodillas. ¡Lárgate! Olvídate de la llave. Creo que alguien va a salir. Anda, amor, ábreme. Sé que necesitas un hombre fuerte ahí dentro. Vamos, amor, abre. Vila, por favor. ¿Quieres abrir la puerta? Abre, anda, abre. Hola. Vaya, has estado pintando, ¿no? Ah, sí. Necesito que me hagas un favor. Claro, te haré un favor, cielo. Necesito que me ayudes a llevar esta alfombra al auto. Ay, Vila, te deseo tanto. Lo podemos hacer ahora, en esta alfombra. No. Qué delicada. Tom. Espera, Tom. Continuaremos más tarde. ¿Quieres? ¿Podrías traerme una aspirina? Están en el baño, tengo jaqueca. ¿Tienes jaqueca ahora? Sí, lo lamento. Te recompensaré más tarde. Lo prometo. De acuerdo. ¿Qué es esto? Es para después. ¿De acuerdo? Ahora ayúdame a llevarlo al auto. Que tu esposo lo haga. No soy tu esclavo. Ludin salió de la ciudad y tú eres mi esclavo. De acuerdo, sí. De acuerdo, lo haré. Ay, vaya, este material parece más real. Es una pieza con estilos mezclados. Es un obsequio de Ludin. Ahora lárgate. Oye, espera un momento. Lo prometiste. Vila. Dije que te va. Acceso restringido. Personal autorizado solamente.
Cielos, Lou, jamás te vi tan lleno de vida. Acid to acid, dust to dust. Secuencia automática activada. Largo día, Elu. Oye, Lu, ¿no te importa que deje esto aquí? ¿O podría dejar esto aquí? ¿Qué te parece esto allá? Vamos, Lu. Es hora de divertirnos. Ahora siéntate aquí y no muevas un músculo. Siempre quisiste bañarte conmigo, Lu. Esta es la ocasión. Existen más de una docena de ácidos en los productos animales, incluyendo el ácido hidroclórico. Ahora piénsenlo. ¿Desearían que los ácidos que digieren los alimentos en su estómago hicieran lo mismo en su rostro? Todo indica que Vila cambiará su estilo de pintura del arte póstumo nubo al fantasma impresionismo. Eso la llevará al desolado éxito. Bien, chicos, llegó el momento del gran evento. Deseenme suerte.